Estimados hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y doy gracias a Dios porque estamos nuevamente conectados para juntos así alabarle y glorificar al único que se merece toda la gloria y toda la honra. Vamos a iniciar este culto de adoración a nuestro Dios y vamos a ofrecerlo a nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos das de poder alabarte, Señor, juntos y en la distancia, Padre eterno, pero sabes, Dios mío, que nuestros corazones están alegres, gozosos, eterno Dios, de poder alabarte. Bendice a tu pueblo que ha decidido, Padre eterno, ocupar este tiempo, dedicar este tiempo, Señor, para adorarte. Bendícelo, Señor, prepara los corazones también de todos mis hermanos, de todos nuestros amigos que también se han conectado en este día. Y te pido, Señor, que tu palabra, como siempre, sea de bendición a nuestras vidas. Recibe, Señor, este culto y que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable ante tus ojos. Alabado seas desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a entonar dos himnos. El 321, En el seno de mi alma, y 449, Tú guardarás en completa paz, bajo la dirección del anciano de iglesia, nuestro hermano Josué Sánchez León. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, que en el fondo del alma ha de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en que sos, y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, donde el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que hallé de cantar, al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz te podrá recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. En completa paz aquel cuyo pecho
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Ahora, hermanos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar dos pasajes, son lecturas breves. En Isaías capítulo 26, versículo 3, es un solo versículo, y en Filipenses 4, versículo 7. Vamos a leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, que va a ser expuesta por el anciano de iglesia, nuestro hermano Ediel Carrillo Custodio, con el tema Disfrutando la paz de Dios. Hola a todos mis hermanos, mis apreciados amigos y los que se están conectando a esta red. Me da gusto saludarles y me da mucho gusto que se estén conectando. Y me da gusto porque han tomado la mejor decisión. Posiblemente pudieran estar viendo otras cosas en el internet, pero su voluntad les ha llevado a conectarse a este culto, a este tiempo de adoración, a esta liturgia, a este momento sublime y que yo considero que no es pérdida de tiempo. Es algo que trae gran bendición, es algo que va a edificar tu vida en esta hora de la tarde. Doy gracias a Dios porque me permite y me da la oportunidad, también me da, lo siento como un privilegio, de poder compartir su palabra, de poder dirigirme hacia ustedes, de poder transmitir lo que Él me ha dado, lo que Él, la manera en cómo Él me ha bendecido. Y la palabra de Dios que permanece para siempre, la palabra de Dios que tiene vida, por eso la compartimos. Y por eso estamos en este día predicando su palabra. Quiero que en este momento pensemos en una frase, que pensemos en un texto y que yo le he puesto como título: disfrutemos de la paz de Dios. Disfrutemos de la paz de Dios, que puede interpretarse como regocijarse en la paz de Dios, gozarse en la paz de Dios, vivir en la paz de Dios, caminar en la paz de Dios. Ahora bien, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué significa esto? Hoy, en este tiempo, la humanidad se ha llenado de mucho miedo. Y se ha llenado de mucho miedo por los acontecimientos que hemos vivido de un año para acá. La pandemia, el virus, ha traído de cabeza a todo el mundo. Ha traído con ansiedad, con preocupación, con desesperación, con zozobra. Porque aunque parecía que ya se había extinguido, parecía que ya estaba mermando, de repente surgen rebrotes, de repente surgen mutaciones, de repente surgen nuevas cepas, de repente decimos si la vacuna que nos estamos poniendo va a ser útil para algo. Y estamos en riesgo. Por lo tanto, eso hace y provoca que el ser humano no esté muy tranquilo, que viva en agonía, que viva en inquietud, que viva en incertidumbre. Y muchas veces esa incertidumbre, muchas veces ese miedo, muchas veces ese temor, de lo cual si no tenemos control,
en lugar de controlarlo nosotros, nos controla, eso se convierte en ansiedad. Y para muchos, no solamente se convierte en ansiedad, sigue el siguiente paso, que es la depresión. Hoy leía un pensamiento que me llamó mucho la atención. Y decía de la siguiente manera: el que no está en paz consigo mismo, siempre estará en guerra con los demás. Siempre estará en guerra con los que están a su alrededor. El que no está en paz consigo mismo, estará en guerra con el que esté a su lado. ¿Qué significa esto? ¿A dónde me quiso llevar este pensamiento? Que no es un pensamiento de una persona que no es cristiana, que no tiene ninguna concepción de Dios posiblemente, pero en algo tiene razón: en la paz interior. ¿Y qué cosa es paz? ¿Qué entendemos por paz? Paz es sinónimo de estabilidad. Paz es sinónimo de tranquilidad. Paz es sinónimo de ser pacíficos. Paz es sinónimo de mantener un ánimo equilibrado. Paz es todo eso: tranquilidad, cordura, equilibrio, estabilidad emocional, que permite que tu cuerpo, tu mente y todo estén funcionando en armonía para tomar las mejores decisiones en tu vida. El texto que hoy quiero compartir con ustedes, en la frase disfrutemos de la paz de Dios, se encuentra en Isaías 26:3, capítulo 26 del versículo 3 de Isaías, que me gustaría que no perdieran de vista este pasaje o esta frase o este texto o esta porción bíblica. Isaías es un libro de la Biblia. Isaías es un profeta que escribió muchas profecías para el pueblo de Israel, tanto Judá como Israel. Cuando ya estaba dividido Israel en dos tribus, o en dos zonas, o en dos partes, los del norte, los del sur, Israel y Judá. Y Isaías profetizó que Israel caería en una esclavitud, caería esclavo de Babilonia, de un imperio llamado Babilonia. Lo estaba profetizando. Pero así como profetizó que serían esclavizados porque el pueblo de Israel había llegado a un deterioro moral, a un deterioro en el pecado, a una corrupción exacerbada, a una degeneración de lo ético, de lo moral, de los principios bíblicos, donde definitivamente se apartaron de Dios, se apartaron de las normas de la obediencia a Dios. Por lo tanto, Dios envía y somete al pueblo mediante estas profecías a un sufrimiento de esclavitud, traducido en esclavitud por un pueblo, por un imperio. Pero también profetizó que después de esa esclavitud verían la gloria, verían la libertad, verían la salvación, pero habría una condición. Hay una condición que Dios establece en este versículo. Quiero que lo leamos. Isaías 26:3 dice: mas tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mas tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti perseveras. Si ya lo leyeron, me gustaría que también leyéramos el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay una condición para que tengamos esa paz de Dios. Él dice que nos va a guardar en completa paz. Hay otra versión que dice: mas tú guardarás en perfecta paz. Hay otra versión que dice: tú guardarás en plena paz. Los tres adjetivos, completa, perfecta y plena, hace alusión que la paz que Dios otorga, la paz que Dios promete,
La paz que Dios asigna, la paz que Dios da a sus hijos, es una paz que no tiene huecos. Es una paz que lo llena todo. Es una paz que lo llena todo. Es una paz que te permite vivir en este mundo de problemas, en este mundo de tribulaciones, en este mundo de enfermedades, en este mundo de angustias, en este mundo de malas noticias. Te permite vivir con una estabilidad emocional, con una esperanza de saber que en esa paz Dios es el que tiene el control. Dios es el que tiene el control. Pero para que tú y yo creamos eso, lo tengamos como una convicción, porque eso se necesita tener convicción. ¿Y qué son las convicciones? La seguridad de que lo que creo es verdad. Y esa verdad se reafirma en mi vida, esa verdad se confirma en mis palabras, esa verdad se confirma en mis acciones, esa verdad se confirma en mi comportamiento. Eso es tener esa convicción. Pero aquí hay no sé si llamarle requisito, no sé si llamarle condición, pero el texto dice: son guardados en completa paz, en perfecta y plena paz, aquellos cuyo pensamiento en Él perseveran, aquellos en quienes han confiado en Dios, a aquellos que confían perpetuamente en esa roca que es Dios y que hoy se traduce en Jesucristo, aquellos cuyo pensamiento en Él persevera. Y es que alguien decía, amigo y hermano, lo que mueve al ser humano, lo que mueve nuestra vida, lo que mueve nuestras palabras, lo que mueve nuestras acciones, son nuestros pensamientos. En la manera como pensamos, dicen los psicólogos, en la forma en cómo actuamos. ¿Sí? Claro, eso no es nuevo, ¿eh? Eso que hoy explican o transmiten los psicólogos no es nuevo, porque la palabra de Dios en Romanos 12, capítulo 3, nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 2, Romanos 12:2. En otra versión o otra traducción de la Biblia, dice: cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de actuar. Entonces, hermanos, lo que determina no solo nuestros actos, no solo nuestra voluntad, sino también nuestras emociones, sino también nuestro estado de ánimo, es la forma en que pensamos o nuestros pensamientos. ¿Cómo hemos construido nuestra psique? ¿Cómo hemos construido nuestra forma de pensar? ¿De qué llenamos nuestro cerebro? ¿De qué alimentamos nuestro cerebro? Eso determina mucho en cómo actuamos, cómo sentimos y cómo pensamos. Muchos de nuestros miedos, porque lo contrario a paz es guerra. Lo contrario de paz es guerra. Y cuando hay guerra, hay conflicto. Cuando hay guerra, hay luchas. Cuando hay guerra, hay beligerancia. Cuando hay guerra, hay inestabilidad. Y precisamente en nuestro interior se generan luchas, se generan conflictos, se generan guerras internas entre cómo pensar y cómo actuar al tomar nuestras decisiones. Por ejemplo, tú estás tranquilo en tu trabajo. Tú estás tranquilo y de repente te viene una enfermedad que te lleva al doctor. Al hacer los análisis, los estudios te dicen que tienes un cáncer. Tú estabas tranquilo, tú estabas en paz, tú estabas en una estabilidad emocional,
Pero cuando te dan esa noticia, ¿qué se produce, amigo y hermano? ¿Qué es lo primero que se produce en nosotros? Que te dicen, está creciendo un cáncer maligno, no sé en qué área de tu cuerpo. O que en tu trabajo te digan, ya no podemos seguir sosteniendo a la planta productiva. Vamos a cancelar el negocio porque con esto de la pandemia, pues no hay clientes, no hay ventas, no hay producción y por lo mismo no estamos produciendo porque no hay ventas, no hay demanda. Entonces tenemos que despedir a muchos de ustedes. Y en eso estás tú. Y ese trabajo es tu forma de subsistencia, es la manera en cómo te sostienes económicamente, es lo que sostiene a tu familia. ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Cómo recibimos esa noticia? Hoy, con el virus, que alguien te diga, que el doctor te diga tienes el COVID y que está en aumento y que tus pulmones están llenos, están contagiados. ¿Qué se produce? ¿No se produce un conflicto? ¿No se produce una guerra? ¿No se produce una lucha interna? ¿No se produce una ansiedad? ¿No se produce un miedo? ¿No se produce una angustia? ¿No se produce una desesperación? Porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, qué pensar, porque sabemos que está en puerta, podemos pensar que está en puerta la muerte, sabemos que está en puerta el futuro de nuestra familia, si nos despiden del trabajo, y nuestra cabeza, nuestro cerebro, nuestras emociones empiezan a desajustarse al grado de que esa paz que tal vez teníamos de repente desaparece, de repente se diluye, de repente se escapa y empezamos a entrar en conflictos con los demás, empezamos a mostrar angustia a los demás. Y dice la Biblia, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando entra en nosotros la ansiedad, la amargura, la desesperación, el rencor, todas esas cosas nos contaminan y contaminan a los demás. Pero la palabra de Dios nos recuerda que Él nos va a guardar en paz. Pero si nuestra mente se alimenta de su palabra, si nuestra mente decide someterse bajo la protección de Dios. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitirte en este momento. Para muchos también el pasado les causa angustia, para muchos también el pasado les causa temor. Hay personas que tal vez vivieron algún acoso, que tal vez vivieron rechazo, que tal vez vivieron en el aislamiento, que tal vez vivieron algún trauma, alguna situación traumática, dolorosa y que hasta el día de hoy no han superado, que hasta el día de hoy permanecen en esas angustias, en ese pasado que no lo han podido superar. Algo que hicieron o algo que les hicieron todavía no lo pueden superar. Eso genera también inestabilidad. O pensar en el futuro, también a algunos les genera inestabilidad. La incertidumbre, ¿qué va a pasar con este virus? ¿Continuará? ¿Se acabará? No tengo trabajo, estoy enfermo, tengo mis hijos, tengo mi esposa, ¿con qué sostengo a mi familia? Y el cuerpo empieza a sentir un deterioro. Las emociones comienzan a cargar el peso de ese deterioro del ánimo, de las emociones, de la voluntad. Y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Hoy yo quiero dejarte en mente que la paz de Dios es verdadera, la paz de Dios es eterna, la paz de Dios es real, porque la paz que ofrece el mundo es temporal. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy, dice Jesús, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Repito el texto. Dice Jesús, no, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy, dice Jesús, como el mundo se las da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Y es que el mundo nos ofrece paz cuando hay una buena posición económica. Nos sentimos seguros cuando ¿qué? Cuando tengo un buen trabajo, cuando tengo una buena posición económica, cuando tengo una estabilidad en mi familia. Tengo paz cuando tengo salud. Tengo paz cuando tengo propiedades. Tengo paz cuando tengo una casa. Tengo paz cuando tengo un vehículo. El mundo ofrece una falsa paz, le llamaría yo. Una paz temporal. Porque cuando eso se te acaba, cuando eso ya no lo tienes, el hombre se empieza a angustiar. Mientras tienes trabajo, mientras tienes una posición económica, mientras vives bien, mientras comes bien, mientras viajas, mientras disfrutas de cierto estatus, porque tienes una posición económica estable. Pero cuando de repente eso se te va, eso se te quita, ¿en dónde estaba tu confianza? ¿En las riquezas, en las posesiones, en el estatus, en la jerarquía, en las relaciones sociales? ¿En dónde? Por eso Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dice y nos recuerda que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así lo dice. Sobrepasa todo entendimiento. Que la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y es que la paz de Dios no es terrenal, la paz de Dios es sobrenatural, la paz de Dios es espiritual. Y esa paz, hermanos, ¿saben cómo se consigue? Cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, esa paz se recibe, esa paz se adquiere, esa paz nos inunda, nos cubre, nos baña, nos llena de seguridad, de plenitud, cuando decidimos dejar que Jesús gobierne nuestras vidas, cuando decidimos caminar en el camino de Jesucristo, porque Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Maestro, también viene a nosotros un sello, el sello de su Espíritu Santo. El sello de su Espíritu Santo. Él por eso dijo: yo me voy, pero no les voy a dejar solos. Enviaré a mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una realidad y produce un fruto. Produce un fruto que, en la medida que nosotros nos alimentamos de la palabra, en la medida que nos alimentamos de la palabra, en esa medida alcanzamos fuerza, alcanzamos poder, alcanzamos seguridad, alcanzamos firmeza, alcanzamos una convicción, alcanzamos esa estabilidad emocional. Entonces, cuando vienen las noticias, las malas noticias, sabes que en medio de todo eso que parece una tragedia, que en medio de todo eso que parece algo que te va a destruir, sabes y empiezas a entender que Dios tiene el control sobre todo ello. Y sabes también que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque empiezas a conocer a Dios. Y ese fruto que produce el Espíritu Santo se llama amor, gozo y paz. Dentro de ese fruto está también la paz. La paz que todo mundo quiere tener. Tranquilidad, vivir bien, sentirse bien consigo mismo, estar bien consigo mismo, con uno mismo, estar bien con los demás, estar en buenas relaciones con los demás. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo, pero lo tenemos que tener como una convicción. Pero el primer paso es hacer que Cristo entre en nuestra vida, permitir que Cristo dirija nuestra vida, tome el control de nuestra vida, dirija nuestra vida, dirija nuestros pensamientos, dirija nuestras emociones, dirija nuestra voluntad. Pero no olvidemos, hermanos, que no solamente basta con creer en Cristo.
necesitamos entrar en una íntima comunión con Él. Porque la comunión íntima de Jehová dice que es con los que le temen y los defiende. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y los defiende. Jehová se comunica en la intimidad. Jehová se comunica en el interior. Jehová se comunica por medio de su palabra. Jehová se comunica con su palabra. Recordemos aquel evento de Jesús. Cuando Jesús entra al ministerio, después de haber sido bautizado por Juan, lo primero que hizo Jesús después de haber sido bautizado, lo primero que hizo, más bien, dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto, ayunó 40 días y 40 noches, antes de entrar al trabajo duro de su misión en este mundo, se sometió a un ayuno y una oración, y a la oración. Pero en ese tiempo también fue tentado. 3 veces fue tentado. Y dice la Biblia, en la palabra de Dios, que las 3 veces, la forma en que Jesús venció esas tentaciones fue recordando, fue evocando, fue reflexionando y fue trayendo a su memoria la palabra. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando le dijo: Señor, ponte en este monte, y le dijo: no solo al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. También cuando le dijo: si tienes hambre, di a esta piedra, si tienes hambre y tienes el poder, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesucristo le responde: porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Las 3 tentaciones las venció recordando la palabra. Los 3 conflictos los venció recordando la palabra, evocando la palabra. Y es que eso es. Un servidor era susceptible de mucho miedo. El que les está transmitiendo este mensaje era susceptible de tener mucho miedo. Pero la verdad, en la medida en que uno encuentra en la palabra los textos y los recuerdas y los evocas para un momento de conflicto, para un momento de angustia, para un momento de guerra espiritual, emocional, la palabra trae paz. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios sobreabunde en nosotros. La palabra sobreabunde en nosotros. Y dice también: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y la palabra que a vida eterna permanece es esta, donde Dios dejó su voluntad. Por eso el texto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y la única forma de hacer que nuestros pensamientos estén pensando en que Dios tiene el control de todo es ser llenados, ser alimentados con su palabra. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, porque la palabra es viva, la palabra es poder, la palabra es luz, la palabra es verdad. Y aunque suene a cliché, aunque suene a algo reiterativo, pero la palabra, si vive y permanece hasta el día de hoy, es porque tiene un poder, es porque tiene una autoridad. Y detrás de ella está el poder y la autoridad de Dios, quien la inspiró, quien usó a hombres y a quienes los inspiró para que esta palabra la tuviéramos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios porque la tenemos. Y esa es la palabra que yo quiero compartirte. 2 cosas: perseverar en la palabra y en la oración. Eso nos va a llevar a confiar en Dios. En la medida que nos llenamos, en la medida que nos alimentamos, en la medida que nos cubrimos con el conocimiento de esta palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. La fe no es una cuestión meramente subjetiva. La fe también es racional. La fe está sustentada en el conocimiento de la palabra. Entonces, eso nos va a llevar
a mantener una comunión íntima con Dios, una cercanía con Dios, una relación estable con Dios. Y eso va a permitir conocer el amor de Dios, maravilloso de Dios. Porque Él lo da. Él ha dicho que nos va a dar y que siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, yo estoy aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa. Eso es una promesa. Quiero concluir con un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas 20. No lo voy a leer todo. No lo voy a leer todo. Pero quiero, hermanos y amigos, la lectura es larga, pero trae un mensaje muy claro, trae un mensaje muy reconfortante, trae un mensaje alentador, trae un mensaje esperanzador, trae un mensaje de vida. Es la historia de un rey, el rey Josafat. Cuando estén en sus casas, por favor, yo les invito a que lo lean bien detenidamente. Ahorita yo voy a hacer un resumen de lo que le pasó a este rey, Josafat, y cómo él disfrutó de la paz de Dios, cómo él se alimentó de la paz de Dios, cómo él vivió la paz de Dios, experimentó la paz de Dios. Porque la paz de Dios es en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles. Es ahí donde se disfruta de manera increíble. Para el mundo terrenal, para la mente humana, esto sería imposible. Es imposible. Pero en la mente de Dios, todo es posible. Es la historia de un rey que estaba tranquilo con su pueblo, en su país, en su imperio. Pero de repente 3 pueblos le declaran la guerra. A este rey Josafat, 3 pueblos le declaran la guerra. Y en estos 3 pueblos, de estos 3 pueblos son muy, ¿cómo se llama? Son mayoría en ejército, aventajan también en el poder del armamento. Era un armamento, venían muy equipados y era un ejército más grande que el ejército del rey Josafat. Cuando el rey Josafat escucha la noticia, indudablemente siente temor, indudablemente siente miedo. Porque eso, hermanos y amigos, eso nunca se va a quitar de nosotros mientras estemos en este mundo. La sensación del miedo y del temor va a estar en nosotros. Eso lo han dicho los científicos que han estudiado el cerebro del ser humano, han estudiado todas las cuestiones neurológicas y dicen que el ser humano tiene una predisposición física, una predisposición psicológica a tener miedo, a encapsularse en el temor, más que a saber enfrentar los problemas de la vida. Eso está comprobado. Entonces, aquí el rey siente miedo, es indudablemente siente miedo. Pero este rey también tiene el conocimiento de Dios. Y chequen ustedes, cuando viene, sabe que le declaran la guerra y sabe que son un blanco fácil. Saben que él sabe, reconoce y está seguro que humanamente esos tres grupos, esos 3 ejércitos los van a derrotar, los van a aniquilar, los van a matar, los van a destruir. Él lo sabe y sí siente un miedo, pero hace algo muy importante. Dice, y dijo, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y él sigue diciendo ante los grupos que vienen y dice, ahora pues, dice, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel. Ellos, dice,
vienen hacia nosotros. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo y nos arrojan de la heredad que tú nos diste en posesión. Y dice Josafat está haciendo una oración porque convocó a todo el pueblo. Josafat, ante esa inminente guerra y destrucción, lo que hace es convocar a todo el pueblo, adultos, jóvenes, niños, mujeres, los convoca a una oración, los convoca a ayuno y oración. Y él en esta oración dice: tan grande multitud viene contra nosotros, dice. No hay fuerza, no tenemos esa fuerza. ¿No los juzgarás tú, oh Dios? Y vean lo que dice Josafat. Dios mío, no sabemos qué hacer, pero a ti, dice, volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Está en una desesperación, está en una crisis, está en una lucha, está en un conflicto Josafat. Sabe que su pueblo está condenado a una muerte inminente, a una destrucción fatal, porque son mayoría, tanto en ejército como en armamento. Pero él recurre a Dios y le dice a Dios: Dios, no sabemos, no sé qué hacer, pero a ti volvemos. Como diciendo: a ti acudo, porque sé que tú tienes el control y tú vas a dar la respuesta ante este peligro. Y luego dice que ahí se levanta alguien se levanta dentro de todo el pueblo y les dice: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, dice. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos. Pero antes de eso, Josafat, después de que Dios puso en él la confianza, le dice: Judá, todo el pueblo de Judá y vosotros de Jerusalén, no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, dice, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Dentro de todo el pueblo se levanta alguien, Jaziel, el nombre de la persona es Jaziel, y le dice: Dios dice en este día, no se amedrenten, no teman, porque esta guerra no es nuestra, sino es de Dios. Y más adelante el pasaje dice, fíjense ustedes, que lo que Josafat puso a hacer al pueblo, los puso a cantar. Y la frase del canto decía: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. ¿Y saben qué pasó? Por eso les comento, lean bien el pasaje, porque sí está un poco largo. Pero al final, después de que se pusieron a orar, después que terminaron de orar, Dios mandó el Espíritu sobre Jaziel, y Jaziel, lleno de esa firmeza y esa convicción y esa confianza en Dios, les dice al pueblo, pueblos de Judá y de Jerusalén: no teman, no se amedrenten, porque no es nuestra esta guerra es de Dios. Y cuando Jaziel habló de esa manera, Josafat se llenó de una confianza, de una esperanza, se llenó de una firmeza que inmediatamente puso a su pueblo, pero no a alistar sus armas, los puso a cantar. Increíblemente, hermanos, increíblemente, cuando ellos empezaron a cantar, dice que los pueblos, estos pueblos, algo hizo Dios, quizás les cerró los ojos, pero dice que se empezaron a matar entre ellos. Se empezaron a matar entre ellos. El caso es que Josafat no tuvo pérdida humana, no lanzó ni una flecha, no usó una espada. Solo Dios hizo todo. Dios hizo todo. Pero lo principal, lo primordial es que Josafat confió en Dios, puso su confianza en Dios. Y la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y la Biblia dice que no nos afanemos por lo que comeremos, que no nos preocupemos por lo que comeremos, que eso no nos cause angustia. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? Porque Dios sabe, dice que tenemos necesidad de todas estas cosas. Dios lo sabe. Antes bien dice, busquemos primeramente su reino y su justicia, y lo demás será añadido. Eso que te preocupa, eso que te angustia, eso que te causa miedo, temor, inseguridad,
Dios lo va a suplir de una u otra manera. Por eso quiero que leamos un texto, Filipenses 4:6. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Por nada estéis afanosos. Así que mi hermano, mi amigo y hermano, cuando te vengan las malas noticias, cuando tengas alguna mala noticia que te cause angustia y te cause temor, recuerda, por nada estéis afanosos, sino sea conocida tu petición en toda oración y ruego. Dios suplirá pues todo lo que te falte conforme a la riqueza de tu gloria. Eso, cuando empezamos a evocar la palabra de esta manera, cuando empezamos a repetir esta palabra en nosotros, cuando empezamos a llenar nuestra mente de la palabra, mi amado hermano, es cuando empezamos a disfrutar de la paz de Dios. Venga lo que venga. Si la pandemia sigue y si la pandemia crece, si la pandemia aumenta, a Dios sea la gloria. No hay temor, porque sabes que en medio de todo eso Dios tiene el control. Dios tiene el control y Dios va a proveer y Dios va a sustentar y Dios va a cuidar. Esto, amigo, hermano, no es terapia. Esto no es rollo. Esto no es lavado de cerebro. Si alguien, algún incrédulo, algún escéptico, algún ateo que tal vez por curiosidad me está escuchando, yo te digo, no es terapia, no es lavado de cerebro. Son verdades, son realidades. Son realidades. La paz de Dios es real. La paz de Dios es real. Te genera tranquilidad, te genera gozo, te genera seguridad, firmeza. Sabes que Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a la riqueza de tu gloria. Es verdad. El temor lo vamos a sentir cuando llega una mala noticia. La primera sensación es no saber qué hacer. Eso sintió Josafat. Cuando escuchó de los 3 pueblos que venían, sí sintió temor, pero acudió a la fuente de vida, acudió a la respuesta, al que tenía la solución y la respuesta. Y aún en la oración que él hizo, expresó estas palabras. Aún en la oración, ¿se acuerdan las palabras que expresó? No sabemos qué hacer. Sí se sintió Josafat indeciso, sí se sintió Josafat confuso, sí se sintió Josafat en un desequilibrio. Pero aún en la oración dice, pero acudimos a ti. Pero me acuerdo de ti, que tú no nos dejarás ser probados más de lo que no podamos resistir y que juntamente con la prueba nos darás la solución. Dios da la respuesta. Dios le dio la respuesta. Dios hizo que esos pueblos se mataran entre sí. ¿Qué va a hacer Dios con tu problema? ¿Qué va a hacer Dios con tu necesidad? No tienes trabajo, lo perdiste en la pandemia. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Tienes algún problema familiar? ¿Tienes algún conflicto con tu vecino? Algo que te cause angustia, que no te permita paz, porque el no tener paz te lleva hasta el grado de que no puedes dormir. Hay mucha gente que lo gana la preocupación, lo controla la preocupación al grado de no poder dormir, al grado de padecer insomnio. Y cuando una persona ya entra en esos niveles, el escenario no es muy esperanzador. Todos hemos vivido, un servidor ha sentido lo que es la angustia, la ansiedad y la depresión. Y se los manifiesto, es algo horrible, no se lo deseo a nadie, pero en Cristo he hallado la paz, en Jesús he hallado la paz, no la paz como el mundo la da. Por eso Él nos dice que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es para disfrutarla. La paz de Dios no se va a disfrutar solamente en la otra vida, cuando estemos en su presencia. La paz de Dios se empieza a disfrutar aquí en este mundo de problemas, en este mundo de necesidades, en este mundo de situaciones adversas, en este mundo de tribulaciones. Se empieza a disfrutar. Pero la clave o el mensaje
al que yo quiero aterrizar en esta hora es que la clave está en Jesús. Es Cristo, nadie más. Tú puedes leer libros de autoayuda, tú puedes leer libros de superación personal, tú puedes leer libros de psicología motivacional, todo lo que... Pero si esos libros tienen una tendencia humanista, sí te van a alimentar, sí te van a esponjar como una vejiga, y sí te van a decir, vas a salir motivados, o de esas conferencias que te llenan de motivación, pero al mes vas a recaer nuevamente, al mes vas a sentir nuevamente el vacío. Porque la terapia humanista, la terapia motivacional humanista solo te llena todo, solo te alza, te esponja, pero luego tantito se pincha la vejiga, explota y se acaba todo. Pero la paz de Dios se disfruta porque es una paz permanente, una paz que permanece para siempre, una paz que perdura, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda tu corazón y tu pensamiento, una paz que te permite enfrentar cualquier adversidad ante la vida, una paz donde sabes que el control lo tiene Dios y ya no te controlan los problemas, sino es Dios quien controla esos problemas por medio de su Espíritu Santo. Mi amigo y hermano, yo dejo en tus pensamientos, en tus mentes este mensaje. Disfruta la paz de Dios, pero recuerda llenarte de la palabra, llenarte de la oración, pero para que eso suceda, tienes que tener a Cristo en tu corazón, que es el que te lleva a buscar y a conocer a Dios. Yo te animo, yo te invito a que busques a Dios, a que busques a Dios. Él es la respuesta, Él es la solución, Él es el mensaje principal, Él es la medicina, Él es aquella fuente de vida que te va a dar toda paz que permanece para siempre. Dios te bendiga, hermano y amigo, y que el Señor te guarde desde ahora y para siempre. Amén. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos cada día, sabemos muy bien que viene de parte de nuestro Dios. Y por eso en estos momentos vamos a cantar un himno, el 442, lo nuestro tuyo es, mientras ahí en casa cada quien, ¿verdad? Recoge las ofrendas que ha dispuesto ya en su corazón para la obra del Señor. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y precio te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, gracia recibe, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios, de haber cantado todos estos alabanzas que son tan hermosas porque hablan de cómo es nuestro Dios, pues vamos a terminar este culto de adoración con la oración final que va a estar a cargo de nuestro hermano Ediel Carrillo Custodio. Padre amoroso y misericordioso, hemos disfrutado de tu presencia, hemos disfrutado de poder haberte cantado, de poder haber orado contigo, platicado contigo. Hemos también escuchado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos alimentas, tú nos recuerdas que al Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Hace una semana, Señor, recordamos ese acontecimiento mundial, universal, de la pasión de Cristo, de la muerte de Cristo. Y por eso es que nosotros te alabamos en esta hora, Señor.
Porque Jesucristo marcó un hito en la historia. Marcó la historia en el antes y después de Cristo, Señor. Porque es un ser real, es un ser al que nosotros adoramos porque vive y reina por los siglos. Y por eso es que predicamos la palabra, por eso es que leemos la palabra, por eso es que nos alimentamos de ella, Señor, y por eso es que la transmitimos, y por eso es que deseamos que otros conozcan de esta palabra, porque ahí está la fuente de vida. Gracias, Señor, por el mensaje de este día. Rogamos, Padre, que los que han escuchado, y si este mensaje, Señor, pudo llegar a la mente y el corazón de los que tienen necesidad de ti, Señor, tú selles con tu Espíritu Santo esas vidas, y que en sus mentes, Señor, esta palabra pueda fructificar, en sus vidas pueda fructificar. No permitas que el enemigo, Señor, quiera, Señor, sacar esa palabra de la mente. Al contrario, Señor, produce los frutos para los cuales ha sido enviada. Tu palabra no puede volver vacía, tiene que, Señor, producir frutos con el propósito para el que ha sido enviada. Y hoy, Señor, hemos hablado de tu paz, de esa paz que no es como el mundo la da, sino como tú la das, Señor. Por eso en nosotros no hay turbación, por eso en nosotros no hay miedo, no hay ese miedo que nos aterroriza, que nos esclaviza, que nos vuelve inseguros. No negamos que hemos sentido, Señor, algún miedo en algún momento, algún temor, pero ese temor sabemos superarlo. Otros, así como lo hiciste con Josafat, Señor, ante esos pueblos que quisieron atacarlo, así tú luchas en nosotros. Por lo tanto, Señor, no nos amedrentamos, no tenemos miedo, porque tú peleas por nosotros, porque tú, el que está en nosotros, Señor, es más grande que el que está en el mundo. Gracias, gracias. Bendice pues a cada oyente, Señor, que ha escuchado tu palabra en este día. Bendice, Señor, y que tu palabra pues fructifique al 100%. Gracias por la grabación que nuestros hermanos han permitido, Señor, que se realice en este día, por los que hemos participado, y ayúdanos a estar firmes, a sostenernos, Señor, mantenernos fieles y a no desmayar en predicar tu palabra, Señor, mucho más, porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos muy difíciles, tiempos, Señor, que están haciendo guerra con los creyentes y que están venciendo, Señor, pero no lo vamos a permitir, porque tú guardas en completa paz, en perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y porque en ti, Señor, ha confiado. Ayúdanos a creer esta palabra, a vivirla, a enraizarla en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que esa sea la palabra que nos mueva en todo momento. Muchas gracias, Padre. Bendito seas desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén.